Los antibióticos son una herramienta indispensable para curar infecciones provocadas por bacterias y prevenir posibles infecciones en procedimientos quirúrgicos tan comunes como una cesárea o una operación de apendicitis. El descubrimiento del primer antibiótico a mediados del siglo XX cambió el rumbo de la medicina moderna, que pudo así comenzar a tratar enfermedades infecciosas que antes significaban una muerte segura. Desde entonces, los antibióticos han salvado millones de vidas, tanto en el ámbito de la salud humana como en el de la sanidad animal. Sin embargo, el uso inadecuado de estos medicamentos podría devolvernos a la era preantibiótica, en la que una simple infección resultaba letal y prácticas tan vitales como la quimioterapia o los trasplantes de órganos ya no serían posibles. ¿Qué podría conducirnos hacia un futuro sin antibióticos? El problema de la resistencia. ¿Qué es la resistencia y cómo se desarrolla? Los antibióticos no son un recurso infinito ni infalible. Un uso excesivo o inadecuado de esta herramienta puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a futuros tratamientos. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso incorrecto de estos fármacos. Estas bacterias desarrollan mecanismos de resistencia y causan infecciones mucho más difíciles de tratar en personas y animales. Las bacterias resistentes pueden propagarse en diferentes ámbitos y por distintos motivos: a través de los alimentos y el contacto directo con animales, en el ámbito familiar y los centros sanitarios, a través del contacto con pacientes u objetos contaminados, o de viaje en países con alta prevalencia de resistencia. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al PRAN. En primer lugar, agradecer a Amparo su invitación para participar en este curso una vez más. Y como ha dicho, voy a hablar de infección urinaria comunitaria complicada. He dividido la charla en dos partes. Una en que repasamos conceptos básicos de patogenia, definimos lo que es una infección urinaria complicada y hacemos un flash sobre la epidemiología de este problema. Y una segunda parte de la charla en la que abordaré los principales síndromes clínicos, esencialmente la pielonefritis aguda, con unas pinceladas sobre prostatitis aguda y una última diapositiva sobre bacteriuria en el paciente trasplantado renal. Recordemos todos que la patogenia de la infección urinaria es una infección que se adquiere por vía ascendente. La infección hematógena del tracto urinario es excepcional y la protagoniza prácticamente en exclusiva Staphylococcus aureus. Como he dicho, la vía es ascendente y para que las bacterias invadan el tracto urinario deben primero colonizar la flora periuretral. Para evitar las infecciones del tracto urinario, la naturaleza nos ha dotado de una serie de mecanismos bastante eficaces. En primer lugar, la flora periuretral, que lo que hace es competir con los uropatógenos para que estos no lleguen a invadirnos. Si se altera la flora periuretral o la flora vaginal de la mujer, rica en lactobacillus, que impide la colonización por bacterias patógenas, si esto falla, tenemos mecanismos como el vaciamiento vesical y el chorro miccional, que arrastrarían las bacterias que intentaran acceder a nuestra uretra. En caso de que, aún así, sean capaces de ascender hasta la vejiga, contamos con la enorme toxicidad para las bacterias que tiene la orina, con un pH ácido, con una urea muy alta y con una osmolaridad extrema. Un medio francamente inhóspito para las bacterias. Si aún así son capaces de sobrevivir en la vejiga, hay mecanismos como la proteína de Tan-Horsfall que lo que hace es competir con el urotelio para que las bacterias, esencialmente E. coli uropatógeno, no se adhieran al mismo. ¿Cómo lo hace? Pues veréis, esta proteína tiene unos residuos de manosa muy similares a los que tiene la uroplaquina del receptor urotelial. El E. coli uropatógeno se adhiere al receptor de manosa de la proteína de Tan-Horsfall y es arrestado por la orina, en lugar de hacerlo al urotelio e invadirnos. En caso de que el mecanismo falle, todavía nos quedaría como última barrera
el sistema inmunológico. Como resumen de la patogenia, pues recordemos, un paciente susceptible en el que se alteran los mecanismos de defensa, bien por manipulación de la vía urinaria, como la inserción de un catéter, porque hay una alteración en el tracto urinario que favorece la obstrucción, o porque el sistema inmunitario no funciona de forma adecuada, va a favorecer la presencia de bacterias en la orina. Esto, que en principio es una bacteriuria asintomática, puede convertirse en infección e invadirnos en caso de que los mecanismos de defensa fallen o nos encontremos con una bacteria altamente virulenta. ¿Cuál es la definición de infección urinaria complicada? Veréis, hay dos. La clásica, en la que se basan los ensayos clínicos, atiende a aquellos factores de mala evolución, es decir, define o definía la infección urinaria complicada como aquella en la que hay factores de mala evolución, a saber, una alteración funcional o estructural del tracto urinario, la presencia de comorbilidades como diabetes, inmunodepresión o insuficiencia renal, algunos factores de edad o sexo que son particularmente... perdón. He tocado una tecla sin querer. Factores de edad o sexo que hacen que la evolución pueda ser peor, como por ejemplo niños o en varones, o la presencia de sepsis. Actualmente preferimos, pues, de cara al manejo clínico y al enfoque del tratamiento antibiótico, dividir estas infecciones en complicadas o no complicadas en base a su gravedad y extensión. Es decir, tratamos o hablamos de infección urinaria complicada como aquella que se extiende más allá de la vejiga, o sea, la que no es una cistitis, incluyendo la pielonefritis aguda y la prostatitis agudas. Y además, también entendemos como infección urinaria complicada aquella que afecta a poblaciones especiales como mujeres embarazadas o receptores de trasplante renal. ¿Cuál es la epidemiología de estas infecciones? Aquí tenemos estudios nacionales, pero ya tienen una cantidad de años, de más de 10 años, ¿no? En este estudio de Parot de medicina clínica del 2011, pues hay, digamos, una instantánea de la epidemiología de estas infecciones en mujeres sanas menores de 65 años. El 80% de las infecciones las produce E. coli, hay un 10% aproximadamente de otras enterobacterias y en menor cuantía, pues Staphylococcus saprophyticus o Enterococcus fecalis. En un estudio más reciente, este es un estudio europeo en el que participan 5 países, entre ellos España, con creo que eran 400 muestras. Esto es un estudio de urocultivos obtenidos en atención primaria. No hace, por lo menos en el artículo, yo no he visto el filtro de la edad de los 65 años. Y las proporciones son un poquito diferentes, ¿no? Son el porcentaje de coli uropatógeno sigue siendo el más prevalente, un 72%, si recordáis en el estudio previo era un 79%, hay un mayor porcentaje de Klebsiella, 9%, de Proteus, 3,6%, y ya una representación mucho menor, Pseudomonas, Stafilococos, Streptococos, y Enterococo pues sigue teniendo un valor en torno al 5% de estas infecciones. Cuando dividimos la infección en complicada y no complicada, la epidemiología de la infección urinaria se modifica. Básicamente, en la infección no complicada predomina E. coli uropatógeno, 80 y tantos, 90% de los casos, y en la complicada su porcentaje disminuye, sobre todo si hay sonda vesical. Además, en paralelo a ese descenso de E. coli uropatógeno, aumentan otras enterobacterias y aumenta Enterococo. Para no perdernos en porcentajes, volviendo a la diapositiva de lo que sucede en la mujer sana, pues cuando la infección, en lugar de no complicada, es complicada, lo que sucede es que E. coli uropatógeno disminuye en porcentaje, aumentan otras enterobacterias y aumenta Enterococcus fecalis, y aumentan bacterias resistentes como aquellas productoras de beta-lactamasas de espectro extendido o Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué hay de la resistencia antibiótica en E. coli? Pues de esto también tenemos estudios nacionales, pero también antiguos, de la primera década de este siglo. Bueno, todos ellos muestran más o menos la misma fotografía. Porcentajes de resistencia al ciprofloxacino y de Septrin por encima del 20%,
porcentajes de resistencia de amoxiclavulánico y de fluoxima entre un 5 o 10% y un 20%, y nos muestran también que fosfomicina, nitrofurantoína y los aminoglucósidos son fármacos que tienen todavía mucha actividad. En el estudio SURF que mencioné previamente, este estudio europeo con participación española, en la serie de cultivos obtenidos en nuestro país, pues vemos que el porcentaje de resistencia a ciprofloxacino, amoxiclavulánico y a trimestopin sigue siendo muy relevante, en torno al 15% para quinolonas y clavulánico y un 30% de septrin. Y los fármacos más activos son, con diferencia, fosfomicina y sobre todo nitrofurantoína. Vamos a entrar ahora en el abordaje de los principales síndromes clínicos. Comienzo con la pielonefritis aguda. Recordamos todos la clínica. Se caracteriza por fiebre, dolor en el flanco, náuseas, vómitos y síntomas del tracto urinario bajo. Recordando siempre que la fiebre no es universal y que los síntomas urinarios bajos pueden estar ausentes en un 20% de los pacientes. En cuanto al diagnóstico, lo primero que debemos de hacer es un análisis de orina. Y recordar dos cosas muy importantes. La piuria es un test muy sensible, pero es muy poco específico. Tener piuria no es lo mismo que bacteriuria, ni mucho menos que infección de orina. Ya lo dijo Carmen previamente, que no debemos de asumir el diagnóstico de infección de orina con piuria, ni testar de forma innecesaria a los pacientes ancianos con test de este tipo. Y en cuanto a la piuria y nitritos, pues funcionan del mismo modo. La piuria y los nitritos tienen un valor predictivo negativo muy alto. Es decir, si no tienes piuria y nitritos, pues es probable que no tengas infección de orina, pero el valor predictivo no llega a ser el 100%. Esto podrás asumirlo si la probabilidad clínica es baja. Es decir, ojo con la piuria, no significa infección. Ojo con la piuria y los nitritos, que tampoco significa infección, salvo que la probabilidad clínica sea baja. En cuanto al diagnóstico microbiológico y al uso de los marcadores biológicos de tipo PCR, procalcitonina, pues 3 pinceladas. En primer lugar, que la procalcitonina en la infección urinaria tiene una utilidad limitada. Su valor para predecir fallo clínico es prácticamente como tiene una moneda al aire, es del 50%, y que su utilidad realmente está en el paciente con sepsis. Es decir, pidamos procalcitonina, sí, pero solo en el paciente séptico. Y en cuanto a los hemocultivos, pues decir, en este estudio español, que está muy bien hecho, pues que lo que hicieron fue analizar aquellos pacientes que tenían la pareja de urocultivo y hemocultivo con una infección del tracto urinario. Pues mirad, en los pacientes con urocultivo negativo, que eran 99, un 17%, que está ya puesto abajo en amarillo, solo 10 pacientes tuvieron hemocultivo positivo. Es decir, el hemocultivo tiene poco que aportar al diagnóstico microbiológico, porque la clave realmente es el urocultivo. ¿Cuándo pedir hemocultivos? Pues hay situaciones para ello. Si hay sepsis, pues por la gravedad del cuadro, nos puede ser útil, puede dar una información, aunque con poca sensibilidad, una información muy relevante, en pacientes que ingresan por el mismo motivo, porque son esos pacientes graves, y siempre que hayas utilizado antibióticos previos. ¿Por qué? Porque el uso de antibióticos tiene una alta eficacia para esterilizar la orina. Y el hemocultivo sí que puede ser relevante y dar una información microbiológica útil. Y por último, como he dicho, pues que el gold estándar del diagnóstico microbiológico de la pielonefritis es el urocultivo, con un punto de corte de 10 elevado a 4 unidades formadas de colonia, que tiene una sensibilidad y una especificidad muy altas, del 90%, pero recordad que hay falsos negativos, como por ejemplo cuando se han utilizado antibióticos previamente, cuando hay una obstrucción urinaria o cuando el pH de la orina es ácido. Vamos ahora al tratamiento. ¿Cuáles son los principios del tratamiento de la pielonefritis? Pues como en cualquier infección bacteriana, lo primero será el control del foco. Para ello hay que saber si hay un foco que drenar, es decir, hay que disponer de una prueba de imagen porque no tenemos un acceso clínico al riñón. ¿Cuándo haremos una prueba de imagen en el paciente con pielonefritis? Pues veréis, solo
en determinadas circunstancias. Si el paciente es diabético, está inmunodeprimido, ha tenido una manipulación urológica reciente, tiene historia de una anomalía anatómica urinaria o de nefrolitiasis, tiene una orina muy alcalina con un pH más de 7 que sugiere la presencia de estrubita, de cálculos de estrubita, o tiene insuficiencia renal, en cualquiera de estos casos haremos una prueba de imagen. En caso contrario, únicamente lo haremos en el supuesto de mala evolución después de 72 horas, con fiebre o leucocitosis persistente. ¿Cuándo ingresar al paciente? Esta revisión de New England, que es altamente recomendable, pues nos lo sintetiza muy bien. En el cuadro de la tabla 1, de la esquina superior derecha, lo que debemos preguntarnos es la severidad del paciente, la capacidad que tiene para tomar tratamiento oral, las comorbilidades que presenta y la situación psicosocial. Si el paciente está séptico, es frágil o tiene inmunosupresión, tiene comorbilidades que se han instabilizado o que tienen alto riesgo de instabilizarse, no es capaz de tomar tratamiento oral o no hay una opción oral para la infección que sufre, o sus condiciones sociales impiden un seguimiento ambulatorio correcto, el paciente debe ingresar. En caso contrario, podremos darlo de alta y eso sí, se recomienda la realización de una eco renal previa. ¿Qué hay del tratamiento antibiótico? Vamos a tocar varios aspectos. El primero, cuando nos enfrentemos al tratamiento antibiótico de una pielonefritis, lo primero es valorar el riesgo de resistencia, esencialmente el riesgo de presencia de enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Recordad que cuando tratamos cualquier infección bacteriana, debemos intentar obtener una cobertura con el antibiótico que utilicemos del 90%. O sea, podemos permitirnos dejar de cubrir un 10% de las bacterias que pudieran ser responsables. Y ese porcentaje debe ser todavía mayor, o debemos dejar menos porcentaje de bacterias sin cubrir en el caso del paciente grave. ¿Cómo determinar si un paciente tiene riesgo de presentar una BLE? Veréis, hay muchos estudios publicados al respecto, gran parte de ellos, o una parte importante de ellos, españoles, sobre todo del grupo de Sevilla de Rodríguez de Baño, en el que lo que nos describen universalmente es los factores de BLE, que son la edad avanzada, la presencia de diabetes o comorbilidad, el ser portador de una sonda y, sobre todo, los dos factores más potentes, el haber estado en contacto con el sistema sanitario o venir de un asilo y el haber utilizado antibióticos en los 2 o 3 meses previos. Los que más impacto tienen de cara al riesgo de BLEs, cefalosporinas, quinolonas y betalactámicos con inhibidor de beta-lactamasas. En base a estos factores, diversos estudios clínicos han elaborado scores que son útiles para determinar el riesgo de BLEs. Estos scores, por ejemplo, estos dos que tenéis en la diapositiva, están sacados de este artículo que es la Guía Española de Tratamiento de Enterobacterias Multiresistentes. Estos scores tienen una información, bueno, que puede ser útil en determinadas situaciones y que nos dice que cuando la puntuación es mayor o igual de 3, esto tiene una alta sensibilidad para tener una BLE. Es decir, cuando la puntuación es menor de 3, hay un alto valor predictivo negativo de que no tenga una BLE el paciente. ¿Esto es útil? Pues es útil únicamente en el paciente con sepsis. Si un paciente está séptico y el puntaje es muy bajo, es muy poco probable que tenga una BLE y podríamos permitirnos no cubrirla. En el paciente sin sepsis aporta poco un valor mayor de 3. Cuando el valor es muy alto, mayor o igual a 8, la especificidad pasa a ser del 95%. Es decir, la mayoría de los pacientes que tienen un puntaje mayor o igual a 8, la mayoría van a tener una BLE. ¿De acuerdo? Es decir, el valor predictivo positivo de este test, cuando tiene una puntuación muy elevada, es muy alto. ¿Cuándo va a ser útil? Pues en el paciente no séptico. El paciente séptico, evidentemente, tiene poca utilidad porque de todos los pacientes con BLE, poquitos tienen esta puntuación tan alta. Sin embargo, el paciente sin sepsis, que no te planteas de entrada cubrir estos uropatógenos, pues si la puntuación es muy elevada, el valor predictivo es tan alto que sí que merece la pena cubrirlo.
Cuando abordamos el tratamiento antibiótico de cualquier infección bacteriana, debemos plantearnos siempre el impacto ecológico que tienen los antibióticos. En este artículo ya clásico de Patterson del año 2004, hace un sumario del daño colateral del uso de cefalosporinas y equinolonas, que son quizás los antibióticos con mayor impacto deleterio sobre la flora bacteriana normal. Y bueno, lo que en resumen lo que nos dice es que el uso de cefalosporinas de tercera generación aumenta el riesgo de enterococo banco R, aumenta el riesgo de BLES, aumenta el riesgo de Acinetobacter y aumenta el riesgo de Clostridium difficile. Y las quinolonas aumentan el riesgo de MRSA, el riesgo de quinolonas de gran negativo resistentes a quinolonas, incluyendo Pseudomonas aeruginosa y también, aunque no lo pone de positiva, el de Clostridium difficile. En cuanto al tratamiento antibiótico, un concepto fundamental que lleva unos años ya en boga, pero que conviene remarcar, es que cuanto más corto sea el tratamiento, mejor. Esto se ha demostrado en múltiples estudios y como muestra este metaanálisis, ya antiguo, del año 2013, que nos dice en la gráfica de la izquierda que el tratamiento corto de la pielonefritis aguda es mejor que el tratamiento largo. Corto se refiere a 7 días o menos. Y en la parte de la derecha lo que nos dice que el tratamiento largo en la urosepsis, no necesariamente pielonefritis aguda, sino un paciente con sepsis urinaria, el tratamiento prolongado no es mejor que el tratamiento corto. Es decir, tratamiento corto, tratamiento de 7 días. Y como en cualquier tratamiento antibacteriano, la vía ideal pues debería ser la vía oral. No utilizamos un catéter, no tenemos riesgo de flebitis, disminuimos el riesgo de bacteriemia nosocomial. ¿Y a qué debemos de secuenciar el tratamiento de las infecciones urinarias? Pues fundamentalmente a fármacos que sean con un impacto ecológico bajo o que sean altamente biodisponibles. Idealmente, en cuanto a que es un fármaco muy biodisponible y con bajo impacto ecológico, Septrin. El tratamiento sería en 10-14 días. Por conveniencia, podríamos desescalar también a fluoroquinolonas, que aunque el impacto ecológico es elevado, podemos utilizar pautas cortas de 5 o 7 días y puede ser muy conveniente en determinados pacientes. Y por último, betalactámicos por vía oral, que veis que la biodisponibilidad es más defectuosa y que necesitaríamos, en principio, tratamientos un poquito más prolongados, de 10-14 días. ¿Cuál es el tratamiento empírico que debemos utilizar en la pielonefritis aguda? Pues esto está sacado de las guías españolas y en resumen es paciente con pielonefritis aguda sin criterio de ingreso ni riesgo de bacterias portadoras de BLE, ceftriaxona, primera dosis en urgencias, y alta con cefaloxima oral. Con criterios de ingreso sin riesgo de BLES, ceftriaxona. Un inciso, si el paciente, la dosis de ceftriaxona debe ser de 1 gramo en principio, pero en paciente séptico sí que yo diría 2 gramos, incluso si está muy malito, 1 gramo cada 12 horas. En paciente con factores de riesgo de BLE, en lugar de ceftriaxona utilizaríamos ertapenem, es el paciente que ingresa, evidentemente, y en el paciente con alergia a penicilina podríamos optar por amicacina, fosfomicina intravenosa o actonan, siempre y cuando no haya riesgo de BLES, porque sabéis que las BLES también hidrolizan actonano. En cuanto al tratamiento dirigido oral, pues por orden de preferencia utilizaríamos Septrin, cefuroxima o quinolonas, todo con la gradación en base al impacto ecológico. Y en el supuesto de que el paciente tenga una BLE, podríamos utilizar como pauta oral amoxicilina clavulánico a dosis altas, 8,75 cada 8 horas, si es sensible, lógicamente. Vamos a hablar ahora brevemente de la prostatitis aguda. La prostatitis aguda, sabéis que clínicamente se caracteriza por un cuadro de fiebre, muchas veces con tiritona, tiene una prevalencia alta de bacteriemia, del 25%, se acompaña habitualmente de dolor prostático, referido a la región perineal, lumposacro al hipogastrio, se acompaña habitualmente de sintomatología urinaria baja, disuria y polaquiuria, y ocasionalmente signos de obstrucción urinaria. En cuanto a la evaluación, recordad que el tracto rectal debe ser cuidadoso, un tracto rectal vigoroso puede precipitar un episodio de bacteriemia, que el diagnóstico microbiológico se basa en el urocultivo y que podemos usar hemocultivos en el paciente
que ingresa con datos de bacteriemia, que es útil la realización de un PSA, porque el PSA se eleva en la prostatitis y disminuye cuando ésta se resuelve, y que debemos hacer una ecografía solo si se sospecha un absceso, es decir, ante la ausencia de mejoría. En cuanto al tratamiento, es el mismo que la pielonefritis y se recomienda desescalar a quinolonas o Septrin porque son fármacos que tienen buena penetración en tejido prostático. Un inciso, hay artículos recientes que analizan el tema del desescalado en el paciente con prostatitis y que, por resumir, lo que dicen es que el fármaco con menos recaídas es la quinolona, que después van los betalactámicos intravenosos y que después van más o menos al mismo nivel el trimetoprim sulfometoxazol y los betalactámicos por vía oral. Esto no deja de ser curioso, por lo que acabo de comentar, que supone que el trimetoprim sulfometoxazol tiene una alta penetración en próstata. Y se especula que esto puede ser porque los niveles de trimetoprim en próstata son muy altos, pero no así los de sulfometoxazol, digamos con pérdida de potencia sinérgica, ¿no?, de la combinación. Por ello, se preconiza que se utilice, en el caso de la prostatitis, dosis altas, ¿no?, de Septrin forte cada 8 horas. La duración del tratamiento puede ser de 2 semanas si no hay factores de mal pronóstico, si no hay factores de mala evolución, que sintetizando son los factores generales de este tipo de infecciones, es decir, presencia de obstrucción, que en este caso sería hipertrofia prostática importante, con clínica obstructiva, o inmunodepresión, diabetes. En esos casos no debemos ir a 2 semanas, nos íbamos bien a 3 o incluso 4, y prolongaríamos a 6 semanas si hubiera un absceso detectado por prueba de imagen. En cuanto al último punto de la charla, la bacteriuria del paciente con trasplante renal, bueno, voy a poner simplemente una diapositiva en la que lo más importante en el paciente trasplante renal, el screening y el tratamiento de la bacteriuria sintomática únicamente se recomienda durante el primer mes después del trasplante, es decir, olvidémonos del concepto de que el paciente con trasplante renal, que lleva trasplantado 5 años, tiene una bacteriuria, peligro, vamos a hacer un urocultivo y a tratarlo. Y la segunda parte de la diapositiva es una tablita sobre las interacciones de los inmunosupresores que se utilizan en el trasplante, y lo que nos dice es que en general se pueden utilizar betalactámicos. La letra B y C significa que son interacciones que no contraindican el uso del antibiótico, y la letra A contraindica el uso del fármaco. Entonces, en betalactámicos, veis que todo es C o alguna B. Se pueden utilizar los betalactámicos como norma. En el caso de las quinolonas es importante, no se deben utilizar quinolonas, no se debe utilizar el moxifloxacino en unas quinolonas, y el resto pueden interaccionar, ¿vale? Sí que se pueden utilizar aminoglucósidos y se pueden utilizar otros antibióticos. Es decir, como resumen del tema de la bacteriuria en el trasplantado renal, se debe de solicitar y hacer el screening y plantear tratamiento solo en el primer mes del trasplante. Y en cuanto a las interacciones, que es algo que no dominamos la mayoría de los médicos que no somos nefrólogos y vemos estos pacientes trasplantados, ojo con el moxifloxacino y los inmunosupresores. Y como colofón, mensajes para llevarse a casa. Bueno, recordad que la infección urinaria complicada, el principal responsable sigue siendo el E. coli uropatógeno, que la piuria y los nitritos tienen un alto valor predictivo negativo, pero que no es del 100%, que las quinolonas y el trimetoprim sulfometoxazol tienen una tasa de resistencias alta en la comunidad y no se deben utilizar en tratamiento empírico, que cuando abordemos el tratamiento de estas infecciones hay que pensar en la posibilidad de BLE y valorar si es pertinente cubrirlas o no, que hay que intentar desescalar, con preferencia por trimetoprim sulfometoxazol, por el tema del impacto ecológico, que el tratamiento cuanto más corto mejor, y que es todavía mejor si es oral. Y esto es todo. Muchas gracias y espero no haberos aburrido
y que haya sido instructivo. Muchas gracias, Alberto, ha sido muy instructivo y sobre todo, bueno, continuamos aprendiendo un montón porque siempre es cierto que la infección urinaria en nuestros pacientes ingresados yo creo que es de los mayores diagnósticos, o sea, quiero decir que que era una de las cosas que te quería preguntar también, que yo creo que se diagnostica mucho de infección urinaria en paciente anciano sin tener un urocultivo positivo, sino simplemente un síndrome febril, pues probable infección urinaria, sepsis urinaria. Entonces, habría que incidir un poquito más también sobre el diagnóstico, ¿no? Lo que nos has dicho del urocultivo, que es que hay veces que incluso están diagnosticados sin haberlos hecho siquiera o sin tenerlos solicitados. Es muy interesante el artículo que puso Menchu Sí. de las 5, o sea, las 5 preguntas que tienes que hacer para preguntas pro a infección urinaria, ¿no? En el primer punto del diagnóstico, el artículo que aborda es fundamentalmente el tratamiento, o sea, el tema del screening, ¿no? Y del diagnóstico en el paciente con delirio, ¿no? Y eso es lo que vemos muchas veces en el hospital, ¿no? Paciente anciano que viene con fiebre y que le han hecho un análisis de orina en urgencias, y de repente piuria y nitritos, y este señor, fiebre que no sabe de dónde viene, infección de orina. O el paciente con delirio, ¿no? Síndrome confusional, fiebre o leucocitosis, piuria, infección de orina. Entonces, que esto, el abordaje es fundamentalmente clínico, ¿no? Entonces, la infección de orina, como bien dijo ella, debe tener síntomas. Y en el paciente que no puede expresar esos síntomas, pues hay que buscar signos, ¿no? O ausencia de otras explicaciones, ¿no? Si tú tienes una infección de orina y estás confuso, pues probablemente en un anciano es fácil cuando explores abdomen, pues la vejiga le pueda doler, que la pulmopercusión pueda ser positiva. Quiere decir, que haya algún dato de infección bacteriana que no esté en otro sitio, ¿no? Tienes una placa normal, satura bien, la tripa es normal, tiene una piuria como un piano, tiene nitritos, está séptico como un piojo, y tiene una sonda vesical, pues hombre, lo normal es que es una infección de orina. Pero de entrada, porque vengas con fiebre de 38, confuso, el abuelito con demencia que está hecho un 4 en una cama, y porque tenga una piuria, lo etiquetes pues probablemente falles bastantes veces, ¿no? Creo que ahí el enfoque clínico es esencial, ¿no? Sí, a eso me refiero, que muchas veces el enfoque clínico lo vemos muchas veces que simplemente con lo que dices, paciente anciano con fiebre, pues probable infección urinaria. Y eso pues hay veces que te quita de continuar haciendo otros estudios porque tenga una orina que la detectemos patológica, que se dice que, bueno, que muchas veces tampoco lo es, porque a lo mejor el paciente viene sondado. Mira, nos preguntan por la dosis, te preguntan por la dosis de quinolonas en las prostatitis. Pues la dosis la convencional, en principio. Podrías utilizar. Yo, la verdad es que si hay bacteremia, yo utilizo dosis altas. La bacteremia, porque en negativo, yo utilizo 750 cada 12. Tengo una prostatitis normal, probablemente con 500 sea suficiente, pero yo si hay bacteremia, sí que utilizo dosis altas. Y utilizo cipro. Fundamentalmente porque, bueno, para ganar negativos es un espectro más recortado que el Evo, también podrías utilizarlo, pero utilizaría cipro y en caso de bacteremia 750 cada 12. Otra cosa, bueno, también muchas veces lo que vemos en las infecciones urinarias es un poco el tiempo, lo del Sotelis, Better, que hablamos, es cierto que en las infecciones urinarias complicadas nos es difícil reducir los días todavía, ¿no? Tampoco, así como en todo estamos en infección intraabdominal hemos ido bajando ya casi con 3 días suficiente, como hablábamos el otro día, infección respiratoria parece que entre 5 o 7 días, la infección urinaria complicada todavía... Yo creo que no hay que tener miedo, pero tienes que vigilar al paciente, ¿no? O sea, si tú le acortas el tratamiento, una pielonefritis en primaria, pues a lo mejor cortas el tratamiento a los 7 días, mujer joven, y la vigilas. Pero vamos, yo creo que no, el que sea complicada con el concepto actual, digamos, de más allá de la vejiga, no le veo mucho problema a cortarlo. El problema es a lo mejor la infección ya instrumentada, que tiene un doble J, que tiene un problema obstructivo, que ahí sí que igual utilizas el rango alto de tiempo, ¿no?
ya te vas a, si usas Septrin, a lo mejor te vas a 14 días, o si usas un metralftánico te vas a 14 días, porque tiene un doble J o una manipulación urinaria y sabes que tiene un tumor o algo con una hidrofrosis crónica, algo de esto, ¿no? O sea, lo que hay es el tema, si hay algún factor que o está inmunodeprimido, ¿no? O sea, algún factor que predisponga a fracaso, ¿no? O sea, esencialmente problemas estructurales o inmunosupresión, ¿no? Ahí, pues igual te cuesta un poquito más y a lo mejor lo recomendable es prolongar un poco dentro de los rangos que nos muestran, ¿no? Y que con quinolonas probablemente con 7 días, salvo en estos supuestos, no tendría ningún problema en acortar. Y con el resto, pues sí que, incluso que a veces hacemos algún tratamiento más corto con Septrin, más corto de los 10 días. Pues un paciente con algún factor de riesgo, pues yo sí que ya a lo mejor me pongo estupendo y digo, pues son 10 o 14, ¿no? Típico de los doble Jotas o de esto. Y lo poco que utilizamos el Septrin, ¿no? Me parece que es uno de los antibióticos que está bastante infrautilizado a la hora de hacer las desescaladas. Digo que es un buen fármaco por vía oral, sobre todo como estás hablando en la patología urinaria. Yo creo que es un fármaco estupendo, pero tiene algún pero, ¿no? El pero, sobre todo en gente anciana, el tema del riñón y el potasio, ¿no? Bueno, esos son los contras, ¿no? En gente anciana sí que a veces pues tienen un poquito de insuficiencia renal, anda con el potasio y mandarlo a lo mejor con una semanita con esto, pues igual dices, mira, casi le pongo una quinolona y me quito de problemas, ¿no? Pero sí que en el paciente que no tiene problemas de riñón, o que no tiene ahorradores de potasio, pues yo creo que es un fármaco estupendo, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto.